Si crees que los niños pueden cambiar el mundo, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides dejar tu like, porque a veces la persona más pequeña en la sala es quien ve el mayor problema. Así fue con Marina, una niña de 9 años que vivía en un pueblo escondido entre montañas y ríos, donde los hombres pescaban tilapias y las mujeres sembraban yuca y cilantro. El tiempo allí pasaba despacio, con olor a tierra mojada y el ruido de gallinas sueltas en los patios. Marina era nieta de don Antonio, un hombre callado y atento, que siempre decía que la tierra hablaba. Solo había que saber escuchar. Desde pequeña, Marina se fascinaba con los caminos invisibles del agua. No jugaba con muñecas ni le gustaba correr con los niños a la orilla del río. Lo que la fascinaba era observar cómo las lluvias formaban nuevos surcos en la tierra, cómo las ramas secas indicaban la dirección del viento y cómo, poco a poco, el arroyo detrás de la escuela había dejado de cantar como antes. Caminaba con un cuaderno gastado de tapa azul, donde garabateaba todo: flechas, fechas, curvas del relieve, color del agua en días de lluvia. A veces dibujaba con lápices de colores, otras veces copiaba de memoria lo que veía desde la ventana. Su letra era pequeña y precisa, nadie la tomaba muy en serio, pero don Antonio decía: esa niña ve lejos. En los últimos meses, algo había cambiado en el pueblo. La gran empresa que construyó un galpón al final del camino prometía progreso, pozos más profundos, empleos temporales e incluso un campo de fútbol nuevo. Pero la gente comenzó a toser más. Los niños de la escuela se quejaban de dolor de barriga. El sabor del agua estaba extraño, algo metálico. Cosas del cambio climático, decían. Solo Marina parecía inquieta, como si algo invisible estuviera fuera de lugar. Una noche se levantó sin hacer ruido, encendió la linterna y pasó horas comparando mapas antiguos con los registros de su abuelo. Se dio cuenta, la fuente principal estaba siendo contaminada y nadie lo notaba, o nadie quería notarlo. Esa madrugada, Marina dibujó lo que luego llamaría el mapa más importante de mi vida. Era un conjunto de páginas con líneas coloridas, fechas, pequeñas flechas azules y círculos rojos indicando los puntos donde los nuevos pozos estaban más cerca de las raíces de la fuente. Sabía que nadie la escucharía fácilmente, pero también sabía que, si no hacía nada, en pocos meses el pueblo se quedaría sin agua potable. Al día siguiente, con 1900, los ojos hundidos por dormir poco, pidió a la maestra hablar en la reunión comunitaria de la escuela que sería esa tarde. La maestra sonrió, sin entender la importancia de esa petición. Marina solo dijo: necesito mostrar algo. Es importante. En la hora de la reunión, Marina llegó con su mochila apretada al pecho y el cuaderno azul bien protegido con una tira de tela. La escuela estaba llena, más de lo habitual. Algunas familias estaban ahí por la promesa de donaciones para uniformes, otras porque habían escuchado que un ingeniero externo hablaría sobre mejoras en el suministro. Marina se sentó en la primera fila, al lado de su abuelo, que llevaba una camisa limpia y una sandalia remendada con alambre. Cuando la directora anunció los puntos a tratar y Marina pidió la palabra, hubo murmullos. «¿La hija de Clara quiere hablar?» «Tan pequeña», susurraban. Pero la maestra asintió, y la niña subió al pequeño estrado improvisado con pasos calmados y mirada firme. Comenzó con un dibujo. Era sencillo, el mapa del pueblo con sus arroyos, las plantaciones y los lugares donde se habían abierto los pozos. Luego mostró otro dibujo con flechas que partían de esos pozos y llegaban a la fuente, explicando que el agua, como las personas, también tiene caminos, y que los caminos del agua estaban siendo heridos. Con cada página que pasaba, su voz ganaba firmeza. Este es el registro de las fechas en que los niños faltaron a la escuela con fiebre. Coincide con los días en que la lluvia
Corría directo a los huecos que la empresa abrió. El salón comenzó a silenciarse. Los adultos que antes reían empezaron a mirar los papeles con más atención. Don Antonio, con el sombrero en el regazo, observaba a su nieta como si viera un puente construyéndose entre dos orillas que nunca se habían hablado. Cuando terminó, hubo silencio. Por unos segundos nadie supo qué decir, hasta que el ingeniero visitante, un hombre delgado, con gafas y cabello canoso, se levantó lentamente. Había sido invitado para una charla sobre irrigación, pero ahora tenía los ojos fijos en la niña. Pidió ver el cuaderno. Lo hojeó con cuidado, murmurando comentarios técnicos. Luego miró a los presentes y dijo: «Esto es más que una hipótesis. Es una denuncia bien fundamentada». Y explicó con palabras más técnicas que lo que Marina había detectado era, de hecho, una posible contaminación por infiltración química. Las expresiones en las sillas cambiaron, de duda a preocupación. El padre de una alumna, pescador desde hace décadas, preguntó si eso explicaba la muerte de los peces en el estanque. El ingeniero solo asintió. Al final de la reunión, la directora agradeció a todos y prometió contactar a las autoridades locales. Pero fue Marina quien permaneció en el centro del círculo. Los niños se acercaron con ojos grandes. Los adultos estrecharon la mano de don Antonio. Y el ingeniero, antes de irse, dijo a la niña: «Deberías ser científica». Ella sonrió con una ligera sonrisa, como quien aún no sabe qué significa eso, pero ya siente dentro de sí una pequeña certeza. Había hecho lo correcto. Al volver a casa, ella y su abuelo caminaron en silencio, con el sonido del arroyo acompañando sus pasos. La noche parecía más clara, y Marina, a pesar del cansancio, ya no tenía miedo. Por primera vez, sintió que la habían escuchado. A la mañana siguiente, la noticia corrió como el viento entre las casas de techo bajo y cercas torcidas. Una niña había alertado a todo el pueblo sobre la contaminación del agua. Algunos no creían. Otros que habían asistido a la reunión repetían los detalles como si contaran una historia leída en el periódico. Pero había algo nuevo en el aire: inquietud. Pronto, el ingeniero volvió con 2 técnicos, se tomaron muestras y comenzaron los análisis. Mientras tanto, Marina seguía anotando. Observaba el comportamiento de las aves cerca de la fuente, el color de la espuma en el arroyo, el olor que venía del pozo del patio. Su cuaderno ahora tenía etiquetas improvisadas y nuevas páginas sujetas con cuerda. No paraba, como si, al registrar todo, pudiera impedir que el mundo a su alrededor se desmoronara por completo. Pero no todos veían con buenos ojos su dedicación. Al tercer día después de la reunión, 2 hombres de la empresa fueron a la escuela. Dijeron que todo era un alboroto infantil y que la niña había sido manipulada. La directora los recibió con firmeza y dijo que ningún niño sería censurado por pensar, mucho menos por cuidar el agua que todos beben. Marina se enteró después por las palabras de la maestra. Su abuelo también escuchó comentarios en el mercado, gente diciendo que la familia quería llamar la atención. Marina escuchó en silencio. Por la noche, preguntó a su abuelo si creía que había hecho algo mal. Él se rascó la barbilla, pensó unos segundos y respondió: «Equivocado es fingir que no ves lo que está justo frente a nosotros». La niña abrazó el cuaderno con más fuerza. Sabía que ver, muchas veces, es cargar, sola con el peso de lo que otros evitan. Una semana después, llegaron los resultados. La fuente estaba realmente en riesgo. Se encontraron rastros de metales pesados y residuos industriales en los puntos indicados por Marina. Los pozos estaban perforados más allá de lo permitido y la documentación de la empresa era irregular. Se notificó al ayuntamiento. En menos de 3 días, las obras fueron paralizadas, la empresa multada, y el caso apareció en una nota de un periódico regional.
La crónica hablaba de la niña cartógrafa que salvó al pueblo de un colapso ambiental. Marina leyó el texto con cuidado. Las palabras le parecían demasiado grandes para lo que sentía por dentro. No era gloria ni vanidad, sino una serenidad extraña, como quien ve una tormenta pasar y el cielo despejándose poco a poco. Al volver a caminar por la orilla del río, vio a un grupo de niños tomando agua con vasijas limpias, como ella había hecho tantas veces, pero esta vez la saludaron con una sonrisa y un gesto con la cabeza, pequeños gestos, pero llenos de significado. El pueblo comenzó a cambiar, no de la noche a la mañana, sino como las estaciones que Marina tanto gustaba observar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la escuela creó un proyecto de monitoreo del agua, inspirado en los cuadernos de la niña. La profesora de ciencias empezó a usar sus mapas en las clases. Don Antonio fue invitado a hablar sobre las señales de la Tierra para las nuevas generaciones. Y Marina seguía dibujando. Sus mapas ahora tenían más colores, leyendas e incluso marcos. Había recibido lápices nuevos, donados por una ONG que escuchó su historia, pero lo que más le gustaba usar era el azul claro, el que usaba para marcar los caminos del agua limpia. Y todas las noches, antes de dormir, dibujaba otra parte del pueblo como si quisiera, con cada trazo, proteger lo que aún podía salvar. En esa época, nadie usaba la palabra superdotada para hablar de Marina. En el pueblo, solo decían que era muy lista para su edad. Pero el ingeniero que siguió la investigación sabía que había algo raro en esa niña. No solo la inteligencia lógica para cruzar datos, sino una sensibilidad que él solo veía en científicos experimentados. Y no siempre. Volvió a visitarla meses después, trayendo una caja de libros, una lupa con buena lente y una invitación sencilla. Quería que Marina participara en un encuentro estatal sobre protección de fuentes. Ella sonrió sin saber qué responder. Don Antonio, a su lado, preguntó, ¿pero puede ir así, sin conocer a nadie? El hombre respondió con firmeza, ella ya conoce más del agua que muchos doctores titulados. Y Marina aceptó, sin prometer nada, solo con el brillo en la mirada de quien siente que un nuevo camino puede estar comenzando. En el viaje hacia el encuentro, Marina usaba un vestido azul sencillo y un cuadernito nuevo, que empezó el día anterior. Era su primera vez fuera del pueblo. Todo le parecía demasiado grande. Las ventanas del autobús, las ninditios, calles de la ciudad, las voces apresuradas de la gente. Pero ella observaba todo en silencio, como siempre hacía. Al llegar al evento, vio un salón lleno de adultos con gafetes y palabras difíciles. Por un momento, se sintió pequeña otra vez. Pero al abrir su cuaderno y revisar los mapas, algo se asentó dentro de ella. Sabía que no necesitaba ser como los demás para decir lo que era verdad. Cuando la llamaron al escenario, sostuvo sus dibujos con ambas manos y comenzó a hablar. Habló del sabor del agua, de los niños con dolor de barriga, de los peces desapareciendo y de las líneas que dibujaba con lápices de colores para intentar entender el mundo. La audiencia escuchaba en silencio. No era un silencio vacío, sino de admiración y asombro. Algunos reían, no por burla, sino porque les costaba creer que una niña de 9 años hubiera hecho un trabajo tan serio, tan preciso. Otros tomaban fotos de los mapas, anotaban sus palabras. Al final, una señora se acercó con lágrimas en los ojos y dijo, «Me hiciste recordar cuando creía que podía cambiar las cosas». Marina no respondió. Solo le entregó una copia de su primer dibujo, el mapa del pueblo, y dijo, «Aquí el agua aún corre limpia». No fue un discurso que cambió corazones. Fue la manera en que miraba a las personas, como quien invita, no acusa. De vuelta al pueblo, Marina volvió a su rutina con naturalidad. Se lavaba las manos en la misma palangana, ayudaba a su abuelo a cosechar verduras, observaba el vuelo de las garzas. Pero
Algo dentro de ella había cambiado. Ahora sabía que su mirada era valiosa, que su forma de ver el mundo, con atención, con amor, tenía peso, y no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo bastaba seguir dibujando, anotando, conectando los puntos invisibles entre las cosas. Un día, sentada a la sombra de una mangueira, garabateó en una esquina de la página: ver es cuidar. Y entonces trazó una nueva flecha azul en el mapa del pueblo, no señalando un río o fuente, sino el futuro que ella, poco a poco, ayudaba a construir. El tiempo pasó como pasa en el interior, entre cosechas, fiestas simples y el sonido de las lluvias marcando el fin de cada estación. Marina crecía como un árbol discreto, de raíces profundas. A los 10 años ya no usaba solo lápices de colores. Había ganado una regla, una pequeña tabla para dibujar, y una vez un estuche de acuarelas enviado por una profesora de geografía que conoció su historia. Su cuarto era sencillo, con una cama de madera y una repisa con frascos de semillas, pero en las paredes estaban sus mapas, organizados por fecha y color. Ella misma decía que no dibujaba mapas para encontrarse, sino para que otros no se perdieran. Y eso, en el fondo, decía mucho de ella. Marina no quería brillar, quería iluminar el camino de los demás. A veces, durante las cenas, don Antonio miraba a su nieta con ojos vidriosos. No decía nada, solo llenaba su plato de arroz y ponía más harina en la esquina. Marina comía despacio y luego salía a observar el cielo. Había empezado a anotar también los ciclos de la luna, las horas en que cantaban las cigarras, la hora exacta en que el arroyo oscurecía. Su abuelo la observaba desde lejos y pensaba en silencio que la niña había heredado no solo la mirada de su madre, sino algo más antiguo, una especie de pacto con la verdad. Marina no aceptaba explicaciones fáciles, y por eso, muchas veces, se quedaba callada en reuniones donde solo se repetían viejas creencias, no para esconderse, sino porque sentía que no era el momento de hablar. Ella esperaba, siempre supo cuándo mostrar lo que veía. Un día, el pueblo enfrentó un nuevo susto. Un camión con carga química volcó en un camino de tierra, a pocos metros del estanque. Los hombres corrieron con palas y baldes para contener el derrame, pero nadie sabía bien qué hacer. Marina estaba en la escuela cuando lo supo. Corrió a casa, tomó el cuaderno actual y un pedazo de plástico que usaba como plantilla y fue al lugar con su abuelo. Al llegar, no gritó ni se asustó, solo observó. Preguntó dónde corría el líquido, en qué dirección soplaba el viento, y marcó en el papel 3 puntos con rayas rojas. Dijo con voz clara: si tapan aquí y abren un surco por allá, el agua no llegará al estanque. Algunos dudaron, pero el pescador más viejo del pueblo, que ya había visto de cerca lo que Marina era capaz de percibir, gritó: «¡Hagan como ella dijo!». Y así lo hicieron. La contención improvisada funcionó. Las primeras lluvias no llevaron el residuo al agua. Técnicos llegaron 2 días después y confirmaron: si no hubieran desviado el flujo en ese momento exacto, el estanque se habría comprometido. Una vez más, el pueblo se salvó gracias a los ojos atentos de una niña. Pero esta vez nadie se rió. No hubo sonrisas incrédulas. Hubo respeto. Hubo silencio de admiración. Y la certeza de que Marina no era solo una niña curiosa, era una guardiana. No con papel membretado ni uniforme, sino con ojos, lápiz y tiempo. Guardiana de aquello que muchos ya habían dejado de proteger, la delicadeza de las cosas vivas. Después del accidente contenido, Marina empezó a ser llamada con frecuencia cada vez que algo extraño ocurría con la tierra o el agua. No por obligación, sino porque la gente finalmente entendió que su presencia traía respuestas. Cuando las abejas comenzaron a desaparecer de un lado del pueblo, fue ella quien descubrió que el nuevo tipo de fertilizante usado en los huertos estaba alterando la ruta de los insectos.
Cuando el puente de madera crujió más de lo habitual, fue ella quien avisó que la corriente había desviado ligeramente el curso, erosionando la base. Era como si, poco a poco, todo el pueblo estuviera aprendiendo a mirar como ella, con calma, con cuidado, con compromiso. Don Antonio decía que Marina no enseñaba señalando, sino mostrando, y por eso todos aprendían. Un domingo, durante la feria semanal, Marina encontró a una niña que se había mudado hace poco. Estaba sola, sentada cerca de la venta de frutas, con una mirada perdida. Marina se acercó y le preguntó su nombre. La niña se llamaba Clara y tenía la misma edad. Estaba allí hacía 2 semanas, pero nadie hablaba con ella porque su madre era vista como forastera. Marina no dijo nada sobre eso. Solo le ofreció un cuaderno y preguntó, ¿te gusta dibujar caminos? Clara sonrió. Comenzaron ahí una amistad hecha de silencios y descubrimientos. Marina le mostró los mapas, explicó los colores, las líneas, los símbolos, y, sin darse cuenta, empezó a enseñarle a dibujar el territorio no con regla, sino con empatía, porque entender la tierra era también entender a las personas que sobre ella caminaban. Con Clara a su lado, Marina empezó a explorar otros ángulos del pueblo. Subían rocas, atravesaban arroyos, observaban hormigas y hongos. Clara era más habladora, más espontánea, y a veces se reía de las cosas que Marina decía con seriedad. Eso hacía bien. Era como si la amistad enseñara a la niña de los mapas que no era necesario cargar todo sola. Una vez, al bajar de una pendiente, Clara resbaló y cayó. Nada grave, solo rasguños. Pero Marina se quedó paralizada por un momento, con miedo. Luego corrió, tomó la mano de su amiga y dijo, «Hay cosas que no podemos prever». Clara respondió, «Pero es bueno saber que estás aquí cuando pase». Las dos rieron. Y Marina anotó en el cuaderno más tarde, «El mapa de la amistad no tiene leyenda, pero reconocemos el camino por el cuidado». Mientras tanto, el nombre de Marina empezaba a aparecer en conversaciones fuera del pueblo. Una profesora de biología de otra ciudad pidió permiso para presentar su caso en un simposio. Un ambientalista escribió un artículo sobre ciencia intuitiva en la infancia y citó a Marina como ejemplo. Pero ella apenas lo sabía. Su mundo seguía siendo el de la orilla del río, las huellas en el barro, los dibujos hechos con el lápiz azul claro. Por la noche, cuando Clara dormía en su casa los fines de semana, las dos dibujaban mapas imaginarios. Islas, flotantes, bosques escondidos, lagos que cambiaban de color con la luna, y Marina decía, antes de apagar la luz, si algún día el mundo allá afuera se vuelve demasiado difícil, podemos vivir aquí dentro. Clara estaba de acuerdo. Y era como si, en esa cabaña de madera y cuadernos llenos de líneas, hubieran descubierto un tipo raro de refugio, el de la imaginación guiada por el afecto. En la transición entre la infancia y algo que aún no era adolescencia, Marina empezó a caminar sola por tramos más largos del territorio. Ya conocía cada curva del río, cada sombra nueva dejada por los árboles antiguos. Comenzó a mapear también sonidos, el canto de los pájaros a las 5 de la mañana, el ruido de las ramas rompiéndose con el viento, el cambio sutil del silencio cuando el aire estaba más seco. Una vez, dibujó una página entera solo con símbolos sonoros, como si eso también fuera una forma de geografía. Don Antonio, curioso, preguntó qué significaba eso. Ella respondió, «Es la manera en que el pueblo habla cuando nadie está hablando». Él sonrió y la llamó bruja de los sentidos, pero en el fondo sabía que era más que eso. Era una científica de lo invisible, alguien que transformaba sensaciones en lenguaje. En ese mismo periodo comenzaron a surgir rumores de que una nueva empresa quería explotar la sierra para extraer piedras ornamentales. Era una propuesta que prometía empleos, escuelas reformadas e Internet
rápida para todos. El pueblo, cansado de promesas vacías, quedó dividido. Algunos querían la novedad, otros temían otra herida en la tierra. Marina escuchó todo en silencio durante días, hasta decidir que necesitaba entender la situación antes de opinar. Fue a la sierra con Clara, llevó una pequeña brújula, una cinta métrica oxidada y el viejo cuaderno azul. Subieron despacio, con comida y agua en la mochila. Llegaron a la cima antes del mediodía y Marina comenzó a dibujar. Observó la vegetación rara, la pequeña fuente que solo brotaba después de 3 días de lluvia y el tipo de roca que servía de refugio para reptiles y aves. Anotó todo. Era un territorio delicado, casi olvidado, pero con vida en cada milímetro. Cuando regresaron, Marina pasó la noche sin dormir. Sentía una urgencia que apretaba el pecho. Entonces, escribió un nuevo informe como había hecho en el pasado. Esta vez, además de mapas y dibujos, anexó breves testimonios de moradores antiguos, fragmentos de historias que escuchó sobre esa sierra. ¿Dónde se enterraban los cordones umbilicales? Donde se recogían las hierbas que su abuela usaba para curar la fiebre, donde dormían los pajaritos en tiempo de sequía. Juntó todo en un sobre y, en la reunión que discutiría la llegada de la nueva empresa, pidió la palabra una vez más. Ya no era sorpresa verla levantar la mano, pero aún así hubo murmullos. Marina, sin embargo, habló con firmeza. No es solo piedra, es memoria, es equilibrio. Y todo eso puede desaparecer si vendemos por poco lo que lleva siglos en nacer. La respuesta no llegó de inmediato. Algunas personas bajaron la mirada, otras se miraron inciertas. Pero bastó que un señor de 90 años se levantara y dijera: «Tiene razón, si la sierra desaparece, desaparecemos con ella», para que la ola de concordancia se extendiera. La propuesta fue rechazada por votación. Por segunda vez, Marina había impedido una intervención desastrosa en su tierra. Pero más que eso, había enseñado al pueblo a mirar los espacios con una pregunta nueva. ¿Qué nos da este lugar sin pedir nada a cambio? Y esa pregunta comenzó a moldear todo, desde dónde construir una cerca hasta cómo manejar los días de sequía. Era como si el pueblo aprendiera a pensar de otra manera, con más tiempo, más escucha, más conciencia. Y Marina, sin imponer jamás, seguía adelante. No para mandar, sino para mostrar que hay caminos que solo los niños pueden ver. Ese mes, los cuadernos de Marina ganaron una nueva sección, páginas dedicadas a lo que ella llamaba lugares invisibles. No eran puntos en el mapa tradicional, sino áreas donde el tiempo parecía tener otro ritmo, como el banco de piedra que solo recibía sol en agosto, el tronco donde los pájaros cantaban siempre al atardecer, o el tramo del río que olía a guayaba madura, aunque no hubiera ningún árbol cerca. Ella decía que todo territorio tenía su alma, y que era necesario registrarla con el mismo respeto con que se dibuja una fuente o un desvío de suelo. A Clara le encantaban esas invenciones. Comenzó a escribir pequeños poemas inspirados en los dibujos de su amiga, y así, sin querer, las dos iniciaron el primer Atlas Sensible del pueblo, un cuaderno colectivo que mezclaba ciencia y afecto, medición y recuerdo. La maestra de la escuela, al ver el cuaderno, se emocionó. Pidió permiso para exponer algunos fragmentos en la feria anual de la ciudad vecina. Marina dudó. No le gustaba mostrar las cosas que hacía con el corazón. Pero Clara la convenció. Quizás otras personas también estén buscando lo que nosotros vemos, dijo. Y Marina entendió. El Atlas fue un éxito discreto pero conmovedor. Los visitantes leían los fragmentos, señalaban los mapas con curiosidad, preguntaban si todo aquello era real. Marina, tímida, solo decía: «Es más real de lo que parece». Una mujer emocionada comentó: «Nunca pensé que un lugar sencillo pudiera estar tan lleno de detalles».
Y ese fue justamente el elogio que más sentido tuvo para Marina, porque eso era en lo que ella creía. Lo extraordinario habita en lo que nadie nota. Al volver al pueblo, ocurrió algo sorprendente. Un grupo de jóvenes de la ciudad pidió conocer los puntos marcados en el atlas sensible. Marina organizó, con ayuda de Clara y la maestra, una caminata guiada. Era la primera vez que ella conducía personas de afuera en un recorrido diseñado por ella misma. Los visitantes eran universitarios de biología, arquitectura y arte. Llegaron con mochilas grandes, celulares en mano y un andar apresurado. Pero bastaron los primeros minutos de silencio bajo los árboles, escuchando el sonido del arroyo para que sus pasos disminuyeran. Marina explicaba con frases cortas, señalaba con dedos sucios de tierra, dejaba que tocaran las piedras y olieran las hojas. Cuando llegaron a la cima de la colina, un joven dijo: «Nunca me han guiado así, no muestras, invitas». Después de la visita, llegó una carta a la escuela. Era de la coordinadora del grupo de jóvenes, agradeciendo la experiencia y diciendo que Marina había cambiado la forma en que ellos veían el territorio. Dijo que la inteligencia de la niña no era solo técnica, sino también ética, y que en tiempos de destrucción acelerada, encontrar a alguien que dibujara con esperanza era un acto de resistencia. Marina leyó la carta con la mirada baja, como quien lee una nota de despedida. No porque estuviera triste, sino porque sentía el peso leve y a la vez gigante de haber tocado vidas más allá de las fronteras de su mapa. Por la noche, sentada junto a su abuelo, dibujó una estrella discreta en una esquina del cuaderno y escribió, casi susurrando para sí misma: «El mundo también tiene sus ojos puestos aquí». Con el paso de los meses, el pueblo se fue transformando en un espacio de escucha. Lo que antes se resolvía con prisa o descuido pasó a discutirse con calma, muchas veces con los mapas de Marina abiertos sobre la mesa. Los niños comenzaron a registrar sus propias observaciones de la naturaleza, inspirados por la niña de los cuadernos. Dibujaban el camino de las hormigas, los horarios en que las flores se abrían, los colores del cielo en diferentes días. La escuela creó una pared donde todos podían colgar sus dibujos, y Marina, aunque siempre discreta, ayudaba a organizar, sugiriendo categorías, movimientos, sonidos, cambios. Nunca decía que era un proyecto, ni llamaba a eso ciencia. Solo decía: «Es una forma de cuidar». Y con eso enseñaba algo que pocos adultos habían aprendido, que saber comienza con atención. Una tarde, un equipo de documentalistas apareció en el pueblo. Habían oído hablar de la niña que mapeaba lo invisible y querían grabar un pequeño video para un programa educativo. Marina se sintió incómoda. No le gustaban las cámaras ni las preguntas largas, pero aceptó con una condición. Quería que también filmaran a los otros niños y sus descubrimientos. «Sola no veo todo», dijo. Durante la filmación mostraron su casa, sus mapas, los caminos que seguía. Pero lo que más llamó la atención de los visitantes fue la manera en que ella miraba. Cuando la cámara se apagaba, Marina seguía explicando. Mostraba la textura de las piedras, la vibración del suelo antes de la lluvia, la curva de las ramas que señalaban el norte. El reportero principal, al final del día, comentó al equipo: «Ella ve el mundo con otra profundidad, como quien escucha hasta lo que no se dijo». El reportaje se emitió semanas después. Era sencillo, sin exageraciones. Mostraba a Marina caminando, dibujando, sonriendo discretamente, mientras otros niños comentaban sus descubrimientos. Pero tuvo repercusión. Llegaron cartas a la escuela. Algunas venían de ciudades lejanas, firmadas por profesores, científicos, madres. Todas decían lo mismo, que esa niña había hecho algo raro. Despertó el deseo de ver.
Algunas cartas pedían consejos, otras enviaban libros, semillas, binoculares. Don Antonio, impresionado, decía que nunca había visto tanto papel junto desde que era joven. Marina leía una o dos al día, con calma. Guardaba las que más la conmovían, y aunque no sabía cómo responder, escribía una frase en el cuaderno, como si fuera una respuesta muda. Ver es una forma de amar. Con la llegada de tantas miradas externas, el pueblo también tuvo que aprender a protegerse. Surgieron algunas propuestas: instalar posadas, hacer senderos comerciales, abrir espacio para eventos. Y fue Marina quien, una vez más, levantó la mano durante una reunión y dijo: «Si entran aquí sin escuchar, destruirán lo que vinieron a buscar». No hubo discusión. Eso fue suficiente. Ella se había convertido para todos en una brújula silenciosa. No por lo que sabía, sino por cómo cuidaba lo que sabía. Y eso hacía la diferencia. Como dijo la maestra en una nota pegada en la pared de la escuela, hay quienes trazan mapas para encontrar riquezas. Marina traza para proteger lo que no se puede comprar. Durante una mañana de septiembre, una sequía inesperada golpeó la región. El río principal bajó más que en los últimos 10 años, y la fuente, menor, esa que Marina había mapeado en su primer informe, casi se secó. Los habitantes estaban preocupados, y muchas familias empezaron a buscar agua en baldes más lejos, enfrentando filas y calor. Marina, en silencio, revisó sus antiguos dibujos. Tomó el primer cuaderno, ya con los bordes amarillentos, y leyó anotaciones hechas con la letra temblorosa de una niña de 9 años. Encontró un punto que había registrado como área húmeda en tiempo seco, una pequeña depresión cubierta de piedras y musgo, que goteaba aún en días de sol fuerte. En ese momento nadie le prestó atención. Ahora quizás era la clave. Llamó a Clara. Tomó una pala pequeña, 2 botellas vacías y fueron juntas al lugar. El suelo estaba agrietado, pero aún respiraba humedad. Con cuidado empezaron a remover hojas y piedras. Después de una hora de trabajo paciente, apareció un hilo de agua limpia. No era mucho, pero suficiente para abastecer a las familias más vulnerables mientras durara la sequía. Marina entonces hizo una nueva serie de mapas, indicando caminos seguros hasta ese punto, organizando turnos para la recolección y garantizando que no se agotara de una vez. Cuando los adultos se enteraron, muchos fueron a ver con sus propios ojos. Al encontrar la fuente viva, aunque tímida, entendieron lo que su abuelo siempre decía: esa niña tiene oído en los pies y ojos en la palma de la mano. En esos días calurosos, Marina estuvo más callada de lo normal. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una tristeza sutil, una especie de cansancio del mundo por no cuidar lo esencial. En una noche en que se fue la luz, ella y su abuelo quedaron sentados afuera, con la mirada hacia el cielo. «A veces me pregunto si vale la pena seguir viendo todo esto», dijo. Don Antonio se rascó la barba y respondió: «Vale, sí, pero hay momentos en que también vale cerrar los ojos y solo escuchar». Quedaron en silencio. A lo lejos, el sonido de una rana y de hojas moviéndose por el viento daba la impresión de que la tierra aún conversaba con quien supiera escuchar, y Marina, en ese momento, entendió que no necesitaba estar alerta todo el tiempo, que también podía descansar sin dejar de cuidar. Cuando la lluvia finalmente volvió, el pueblo celebró, no con fiesta, sino con gestos pequeños. Lavaron los porches, abrieron las ventanas, dejaron a los niños correr descalzos en el barro. El agua, que antes llegaba con miedo, ahora parecía agradecida por haber sido recordada. Y Marina, una vez más, dibujó, pero no un mapa. Esta vez hizo una mandala con los nombres de los niños que ayudaron a proteger la fuente. En el centro escribió solo una palabra: confianza, porque sabía que su misión nunca fue ser la única que veía.
sino la primera que recordaba que todos pueden aprender a mirar, con tiempo, con calma, con amor. Al mes siguiente, llegó a la escuela una invitación inesperada. Marina había sido nominada para recibir una mención honorífica en un evento nacional sobre ciencia y educación ambiental para niños. El reconocimiento vino por medio de una profesora de la capital que seguía sus proyectos a distancia. Marina, como siempre, dudó si debía aceptar. No le gustaban los escenarios ni los reflectores. Pero fue don Antonio quien la convenció. Dijo que, al aceptar el premio, llevaría consigo la historia del pueblo, de las aguas protegidas, de los niños que ahora dibujaban mapas. «Vas porque lo que haces no es solo tuyo», dijo. «También es nuestro». Ella entendió, y así, con el cuaderno renovado, partió con la profesora y Clara hacia la ciudad grande. En la capital todo era ruidoso, rápido y lleno de luces. Marina no se sentía cómoda, pero usaba la misma estrategia de siempre: observar. Notaba cómo la gente se apresuraba aunque no lloviera, cómo los edificios ocultaban el cielo, cómo casi nadie notaba las plantas que crecían entre las aceras agrietadas. Cuando llegó el día del evento, llevaba un vestido sencillo y un collar hecho con una semilla que había recogido a la orilla del río. En el escenario, al recibir el micrófono, no dijo mucho. Solo mostró un dibujo, el primer mapa del pueblo, con la fuente marcada en azul y los círculos rojos de los pozos. «Dibujé esto con 9 años», dijo. «No para probar nada, sino para cuidar. A veces, lo que salva una tierra es solo un niño que se niega a olvidar». El público aplaudió. No fue un aplauso entusiasta, sino de reverencia. Marina no supo bien cómo reaccionar. Devolvió el micrófono, bajó del escenario y observó desde lejos los otros discursos, a los otros niños premiados. Cada uno tenía una historia diferente, y todas parecían cargadas de coraje y ternura. Marina sintió algo extraño en el pecho. No era orgullo ni pura alegría. Era una sensación de pertenencia. Por primera vez, entendió que no estaba sola en el mundo con su forma de ver. Había otros ojos atentos allá afuera, y eso, de cierta forma, la aliviaba. Volvieron al pueblo 2 días después, cansadas, pero con los ojos brillantes. Marina trajo un libro de regalo y una idea nueva garabateada en la cabeza: crear una especie de biblioteca de la naturaleza en la escuela. Cuando presentó la propuesta, la maestra sonrió ampliamente. El aula trasera de la escuela, antes usada para guardar sillas viejas, fue limpiada con la ayuda de los alumnos. Marina coordinó todo. Separó estantes para mapas, dibujos, muestras de suelo, hojas catalogadas. Creó fichas con símbolos para que hasta los más pequeños pudieran leer el territorio. En poco tiempo, la biblioteca se convirtió en un punto de encuentro. Los niños iban allí después de clases para contar lo que habían visto, dibujar juntos, intercambiar historias. Y Marina se quedaba allí, sentada en una esquina, escuchando y sonriendo. Sabía que esa semilla estaba creciendo. No se trataba de ella, nunca lo fue. Se trataba de lo que ocurría cuando alguien, aunque pequeño, decidía cuidar la tierra como quien cuida un secreto precioso. En las semanas siguientes, la pequeña biblioteca natural recibió un nombre pintado con pincel grueso en la pared: Sala de la mirada cuidadosa. Fue Clara quien lo sugirió, porque aquí todos aprenden a mirar de otra manera, explicó. La frase quedó, y con ella vinieron cambios silenciosos. La escuela creó un nuevo horario semanal llamado Tiempo de Escucha, en que los alumnos salían a caminar, observar qué había cambiado en el paisaje y luego registraban en un mural colectivo. Marina orientaba a los más pequeños para identificar texturas del suelo, olores de la vegetación, señales del viento. No había exámenes ni calificaciones, había encantamiento.
Hasta los maestros empezaron a participar, reaprendiendo con ojos curiosos aquello que creían conocer. Don Antonio observaba todo desde lejos, con el orgullo tranquilo de quien sabe esperar. Una tarde, mientras limpiaba el patio, llamó a Marina para mostrarle algo curioso. Una planta que crecía junto a la cerca, que él nunca había visto antes. Tenía hojas estrechas y una flor lila, minúscula, casi escondida. Marina se agachó, observó, olió el tallo y anotó en el cuaderno. «Puede ser una de las semillas traídas por el viento en esa última ventisca», dijo. Don Antonio estuvo de acuerdo. «O algo que siempre estuvo aquí y solo ahora quiso nacer». Marina rió y respondió: «Hay cosas que solo aparecen cuando el lugar está listo». Y ambos entendieron que hablaban de más que una planta. Un día, una niña pequeña, del grupo más joven, llevó a Marina un papel con un dibujo. Una fuente, brotando de un libro. Al lado, escribió con letra torcida: «Quiero ser como tú». Marina miró el dibujo por un rato, sin decir nada. Luego respondió: «No necesitas ser igual, solo cuidar lo que sientes». La niña no entendió mucho, pero salió sonriendo. Y Marina quedó allí con el dibujo en las manos, sintiendo el dulce peso de la responsabilidad. Sabía que ser ejemplo no era una elección, sino una consecuencia. Y por eso, más que nunca, debía ser honesta con lo que veía. Seguir observando con amor. Seguir diciendo la verdad, aunque nadie la pida. Seguir recordando que el mundo cambia despacio, y casi siempre comienza desde dentro. Al final de ese año, el pueblo vivió una de las sequías más suaves de las últimas décadas. Las fuentes estaban protegidas, el suelo mejor cuidado y los niños más conscientes del papel que tenían. Todo seguía siendo sencillo. Las casas eran pequeñas, las calles polvorientas, los animales sueltos, pero algo profundo había echado raíces. El sentido de pertenencia. La gente cuidaba la tierra como quien cuida su casa, y Marina, sin título, sin premio, sin uniforme, era vista por todos como el corazón de ese nuevo tiempo, no por lo que decía, sino por lo que hacía, y más aún, por la forma en que enseñaba a mirar, porque mirar para ella siempre fue el comienzo de todo. Con el tiempo, Marina fue llamada a visitar otras comunidades de la región, no como especialista, sino como alguien que sabía escuchar la tierra. En cada lugar que visitaba, llevaba sus cuadernos, pero también sus silencios. Nunca llegaba dando órdenes, solo preguntaba: «¿Dónde nace el agua aquí?», o «¿Qué ha cambiado en el sonido del río en los últimos años?». Y poco a poco, la gente entendía que esa niña de ojos atentos no estaba ahí para enseñar, sino para recordar. Recordar que todo territorio tiene memoria, que toda fuente lleva historias, y que, si nadie las anota, mide u observa, esas historias se pierden como agua escapando entre los dedos. En una de esas visitas, conoció a un señor con sombrero de paja y dientes faltantes que decía que la tierra estaba triste. Marina sonrió. Sabía exactamente lo que quería decir, aunque eso no estuviera en ningún manual. Juntos caminaron hasta un claro donde la maleza ya no crecía como antes. Ella se agachó, olió la tierra, anotó la densidad de la sombra y luego dijo: «Necesita descansar». El hombre asintió con la cabeza, y por eso decidieron junto con los moradores cercar el área y dejar que el tiempo curara lo que la prisa había lastimado. Esa actitud simple, que en otros tiempos parecería exagerada, ahora era vista como sabiduría, porque Marina había enseñado que cuidar es una forma de inteligencia, y quizás la más rara de todas. De vuelta al pueblo, Marina se dedicó a un nuevo proyecto, un gran mural colectivo en el patio de la escuela. Con la ayuda de Clara, los niños y los maestros comenzó a pintar un mapa de la región. No con líneas técnicas, sino con símbolos afectivos. Una piedra con forma de pez,
representaba el lugar donde los niños pescaban. Un círculo amarillo marcaba donde una señora contaba historias a la sombra. Un hilo azul cosía el camino del agua y pequeños puntos verdes indicaban dónde las semillas fueron plantadas por manos pequeñas. Era un mapa vivo, un territorio emocional, y conforme tomaba forma, también se convertía en un espejo de lo que todos ya sentían. Esa tierra había aprendido a verse. Cuando el mural estuvo listo, la escuela organizó una pequeña ceremonia. Nada grandioso. Solo familias reunidas, comidas hechas en casa y niños leyendo fragmentos de los cuadernos de observación. Marina no quiso discurso. Quedó al fondo, con su abuelo, viendo a los demás tomar la palabra. Fue Clara quien habló por ella. Dijo que, en ese lugar, había aprendido que ver era también cuidar, que Marina le había enseñado a escuchar el silencio de los árboles y a respetar los caminos del agua. Al final, el público aplaudió, pero Marina solo sonrió cuando un niño del grupo nuevo se acercó y dijo: «Yo también comencé mi cuaderno, ¿quieres ver?». Ella tomó el cuaderno en sus manos como quien recibe un regalo raro, y entendió, sin que nadie tuviera que explicar, que ese era el comienzo de una nueva línea en el mapa. En los días siguientes, Marina dedicó parte de sus tardes a ayudar a los niños más pequeños con sus cuadernos. No enseñaba con reglas fijas, solo caminaba con ellos, observando en silencio, y luego preguntaba qué habían sentido, visto o escuchado. Incentivaba que dibujaran incluso cuando no sabían el nombre de la planta o del sonido. Lo nombramos después. Primero sentimos, decía. Y esa metodología suave, casi invisible, se convirtió en parte del modo de enseñar de esa escuela. Los cuadernos de campo, antes limitados a tareas de ciencias, ahora rebosaban hojas con texturas pegadas, historias contadas por abuelos, dibujos de raíces y flechas coloridas, indicando dónde el sol golpeaba primero al amanecer. Una tarde, Clara llegó, agitada a la escuela con una noticia inesperada. Un grupo de profesores de afuera quería visitar el proyecto. Marina se sorprendió, pero no resistió la idea de mostrar cómo todo había nacido de manera tan orgánica. Prepararon carteles sencillos, reunieron los cuadernos más antiguos y pintaron flechas en el suelo con tiza para indicar los puntos de observación en el patio y el huerto. En el día de la visita, los profesores, acostumbrados a metodologías rígidas y currículos formales, quedaron encantados. Uno comentó: «Nunca vi una alfabetización sensorial tan natural. Aquí enseñan a ver el mundo». Marina escuchó en silencio, con los pies descalzos sobre la tierra batida, y sonrió, no por vanidad, sino por saber que algo verdadero estaba siendo reconocido. Después de la visita, algunos profesores pidieron replicar el modelo en otras comunidades. Marina permitió, con una condición, que cada lugar creara sus propios mapas, con sus propios sentimientos. «No sirve copiar el dibujo», explicó. «Hay que escuchar la tierra». Y así, poco a poco, su manera de ver comenzó a viajar sin ella. Llegó a ciudades lejanas, a escuelas urbanas, a territorios indígenas y asentamientos rurales. En cada lugar, un niño empezaba a prestar más atención. En cada lugar se iniciaba un cuaderno nuevo, y aunque no conocía todos los rostros, Marina sabía, sentía, que algo se estaba expandiendo, una forma amorosa de habitar el mundo. Una noche, al revisar sus cuadernos más antiguos, Marina encontró una hoja doblada con las primeras anotaciones que hizo a los 9 años. Estaba amarillenta, con marcas de dedos y trazos torcidos. En la parte superior de la hoja se leía «Informe de los cambios en el agua». Pasó los dedos sobre las palabras como quien acaricia un recuerdo. Al lado, garabateado con lápiz azul claro, había una flecha que apuntaba a la esquina de la hoja con una observación olvidada. «Si nadie hace nada, el agua desaparecerá». Marina suspiró hondo.
Pensó en el arroyo vivo, en los niños corriendo en el barro, en los cuadernos colgados como banderas coloridas en la sala de la mirada cuidadosa. Y entonces escribió, al reverso de la hoja. Pero alguien hizo algo. Pocos días después, mientras organizaba los materiales con Clara en la biblioteca natural, Marina recibió la visita de un señor que venía de lejos. Tenía el cabello blanco, una carpeta de cuero gastada en las manos y un aire sereno de quien ha escuchado muchas historias. Era geógrafo jubilado y había conocido el proyecto por medio de un artículo. Quería ver con sus propios ojos a la niña que cartografiaba afectos. Pasó la tarde con ellas, caminando por los alrededores del pueblo, escuchando las explicaciones calmadas de Marina, viendo cómo los niños se organizaban para registrar el territorio. Al final del día, antes de partir, dijo: «Estás haciendo algo que ningún satélite puede hacer. Estás mapeando el vínculo». Marina no respondió de inmediato, pero esa frase se quedó con ella por mucho tiempo. Esa noche, después de la cena, se sentó sola junto al fogón casi apagado. Su abuelo había dormido temprano. Con una hoja en blanco comenzó un nuevo mapa, pero esta vez no era de un lugar físico. Trazó círculos unidos por líneas suaves, como venas de agua corriendo dentro de la tierra. Cada círculo representaba algo que solo se revela con el tiempo: un gesto de escucha, un niño que comenzó a anotar, una semilla que brotó donde nadie esperaba. Era un mapa silencioso, imposible de leer con los ojos, y aún así era el más claro que había hecho. En la esquina inferior escribió con lápiz verde: «Redes de cuidado». El tiempo seguía su curso, y Marina también crecía, pero no perdía la ternura. A los 12 años, aún cargaba su cuaderno como un escudo suave. Sus pasos por el pueblo se volvieron más firmes, sus palabras más ponderadas. Seguía escuchando más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Una mañana, la alcaldesa del municipio llamó a la escuela pidiendo permiso para nombrar oficialmente la fuente protegida con el nombre de Marina. La escuela, emocionada, preparó una pequeña ceremonia. Pero Marina pidió que fuera diferente. Quería que el nombre fuera colectivo. «No fui solo yo quien salvó el agua. Fueron las manos, los ojos y los pies de mucha gente». Y así se decidió. La fuente pasaría a llamarse Ojo Vivo, en homenaje a la forma en que la comunidad había aprendido a ver. El día de la inauguración, las familias se reunieron a orillas de la fuente. Colgaron cintas azules en las ramas, leyeron fragmentos de los cuadernos de los niños y cantaron una canción creada por Clara. Cuando llamaron a Marina al frente, no llevó discurso, solo un papel doblado donde pegó semillas secas que encontró en el camino. Se lo entregó a la maestra y dijo: «Para plantar cuando todo parezca sin salida». Luego miró alrededor, respiró hondo y con los ojos vidriosos susurró: «El agua nunca dejó de hablar. Nosotros aprendimos a escuchar». Y entonces volvió al fondo del círculo, como siempre hacía, dejando el centro para lo que realmente importaba, lo que florece cuando alguien tiene el coraje de cuidar. En las semanas siguientes a la inauguración de la fuente, Marina volvió a su rutina sin prisa. Seguía observando, anotando, escuchando historias. A veces pasaba horas en silencio bajo un árbol, solo dibujando las líneas del viento sobre las hojas. Otras veces ayudaba a los pequeños a crear sus propios mapas de emociones. ¿Dónde te sientes más feliz? ¿Qué lugar te da miedo? ¿Dónde vive tu nostalgia? Eran preguntas sencillas, pero que abrían caminos dentro de cada uno. Marina entendía que no todo podía medirse con regla. Había cosas que solo el corazón sabía dónde estaban, y eso también formaba parte del territorio. Un día, la escuela recibió la visita de un grupo de jóvenes investigadores interesados en estudiar el impacto de ese tipo de educación en el vínculo entre niños y medio ambiente. Hicieron entrevistas, filmaron actividades y
Acompañaron a Marina durante una mañana. Al final, uno de ellos, con la voz quebrada, comentó: «Nos mostraste que el conocimiento también puede ser un gesto de afecto». Marina sonrió, pero prefirió no responder. Por la noche, escribió en su cuaderno: «Cuidar es cuando aprendemos a ver con el tiempo del otro». Y dibujó una espiral, como los remolinos del arroyo cuando encuentra una piedra en el camino. Sin prisa, pero siempre avanzando. A pesar de la atención externa, el pueblo permanecía sereno, y eso era, en parte, mérito de la forma en que Marina lidiaba con las cosas. Nunca buscaba reconocimiento. Cuando llegaban demasiados elogios, los dejaba escurrirse como agua entre los dedos. Decía que lo que realmente importaba era lo que quedaba en el suelo después de la lluvia, y era allí donde concentraba su energía, en las raíces, en los detalles, en las semillas que nadie veía brotar, pero que ella sabía que estaban allí. Don Antonio decía que su nieta tenía un don raro, el de no perderse dentro de su propio brillo. Por eso lograba seguir iluminando sin apagar a nadie. Al final de ese año, Marina escribió una carta para ser leída por todos en la última reunión de la escuela. No quiso leerla en voz alta. Pidió que lo hiciera la maestra. La carta decía: «Si pudiera pedir una cosa a todos nosotros, sería esta: que nunca dejemos de prestar atención, porque todo comienza cuando nos fijamos, en la hoja que cae, en el agua que se oscurece, en el niño que se silencia. Ver es el primer paso para proteger, y proteger es la forma más hermosa de amar». Hubo silencio después de la lectura, un silencio hermoso, lleno de sentido. Algunas lágrimas rodaron, y al final los aplausos fueron bajos, pero largos, como quien entiende que algo precioso ha sido dicho y sentido. Al día siguiente de la lectura de la carta, Marina despertó antes del sol. Tomó el cuaderno actual, una manta fina, y salió descalza por el sendero que llevaba al mirador, donde se podía ver toda la curva del río. Clara aún dormía en la casa de al lado, y el abuelo roncaba tranquilo en el cuarto trasero. El cielo estaba en silencio, apenas empezando a colorearse. Allí sentada, envuelta por la brisa y el olor a tierra mojada de la madrugada, Marina abrió el cuaderno y escribió: «Todo lo que soy nació aquí, no de un lugar, sino de una escucha». Luego miró alrededor y sintió que, aunque tan joven, llevaba dentro de sí siglos de cuidado. Sabía que su misión no era salvar el mundo, sino ayudar a las personas a ver lo que ya estaba vivo, esperando ser visto, amado, protegido. Más tarde, aún ese día, la Biblioteca Natural recibió una nueva donación: cajas con lupas, frascos de vidrio, semillas nativas y papeles reciclados. Todo vino de un instituto ambiental que conoció el trabajo de la escuela a través de la carta de Marina. Los niños estaban eufóricos, querían probar todo de una vez. Marina ayudaba con calma, explicaba el uso de cada material y luego reunió a todos en el patio para una charla. «Estas herramientas son importantes, pero lo que más vale no está aquí», dijo, señalando su propio pecho. «Está en cómo ustedes miran». Luego hizo un juego. Cada niño tenía que elegir un lugar del pueblo para observar durante toda una semana y anotar todo. ¿Qué cambiaba? ¿Qué seguía igual? ¿Qué sorprendía? Era el ejercicio de la escucha en tiempo lento. Y fue un éxito. Clara, ahora con su propio grupo de observación, también comenzó a liderar actividades. Se había convertido en una referencia, casi tanto como Marina. Y eso llenaba a Marina de alegría silenciosa. Sabía que el trabajo verdadero es aquel que se expande sin necesidad de nombre. Ver a Clara explicando el ciclo del agua, o a un niño novato mostrando su primer mapa con orgullo, era como ver semillas germinando en tiempo real. A veces imaginaba cómo sería si algún día ya no estuviera allí, y sonreía, tranquila, porque todo eso ya andaba con sus propias piernas, o mejor dicho, con sus propios ojos.
El territorio sabía cuidarse ahora, y ese era el mayor regalo que podía dejar. Esa noche, antes de dormir, Marina se sentó al borde de la cama y escribió la última frase del día. El futuro también comienza con un lápiz. Luego cerró el cuaderno, apagó la lámpara y escuchó a lo lejos el sonido calmo del agua. Era el mismo sonido que la acompañaba desde los 9 años. Pero ahora ya no parecía un llamado solitario. Parecía respuesta, porque lo que Marina había hecho, con su inteligencia, su sensibilidad y su valor silencioso, no fue solo ver el mundo con más claridad, fue enseñar a otros a ver, y así transformó no solo su pueblo, sino todo lo que tocó, con la fuerza invisible e invencible de quien elige cuidar. Años después, mucho más allá de ese tiempo y ese pueblo, alguien encontraría un cuaderno antiguo, olvidado en la biblioteca de la escuela. En la tapa, dibujado a lápiz, un mapa sencillo con líneas azules y una sola palabra escrita en el centro: ver. No habría firma, no habría dedicatoria. Pero al abrir la primera página entre trazos delicados y palabras escritas con la urgencia de quien ama, estaría la esencia de lo que Marina dejó en el mundo. La certeza de que mirar con atención es un acto de coraje y cuidar lo que se ve, aunque nadie crea, es lo que realmente transforma la realidad, porque a veces basta un niño con lápiz en mano y amor en los ojos para cambiar el destino de un lugar entero.